Muchas gracias por su presencia, doctor Rolón. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días a todos. Señor presidente del Consejo de la Magistratura, doctor Enrique Riera. Señores miembros de la misma entidad, contralora de este evento. Señores miembros del Tribunal de Honor, prensa en general presente, señoras y señores. Es para mí significativo el honor el ocupar este recinto en donde nada menos que bregamos por un cargo en la Corte Suprema de Justicia, que es un rango de la máxima dignidad en todo lo que es función jurisdiccional. Y en ese orden, como el tiempo es breve, empezaré brindando algunas ideas de lo que significa la administración de justicia. Se escucha bien, ¿verdad? No hay problema. Bueno, gracias. Sigo. Entonces, técnicamente recordar que la Constitución Nacional de 1992 marca para el Paraguay un derrotero nuevo. En esa Constitución Nacional prometimos por mandato constitucional ser un Estado democrático, social de derecho y republicano. Estos principios rectores, en realidad y por vez primera en la historia, marcan orientaciones nuevas porque rompimos con los viejos esquemas del derecho constitucional histórico. Algunos conceptos básicos de estas orientaciones nos dicen que si somos un Estado democrático, obviamente la soberanía radica en el pueblo. Si somos un Estado social de derecho, el eje y motor del universo jurídico ya no es la autoridad, como ocurría en los regímenes verticales, sino el ser humano. Y finalmente, si asumimos los conceptos republicanos, debemos admitir con toda certeza que el contralor de las actividades públicas está en el pueblo, el común de la gente. Esto no fue siempre así, por el contrario, a mi modo de ver, nace la República Auténtica en 1992. Los documentos organizacionales históricos, entre ellos el Reglamento General de Gobierno para la República del Paraguay de 1813, en realidad simplemente utiliza el vocablo república, porque en ese documento se instala la dictadura perpetua de Francia. Algo más antagónico entre dictadura y república no puede existir. Lo mismo puede afirmarse de la Constitución, de la ley que organiza políticamente a la República del Paraguay de 1844. Este documento ni siquiera es ley, fue finalmente objeto de una aclamación y por influencia del Ejecutivo. La Constitución del 70, que fue producto de una Convención Nacional Constituyente, también tiene el estigma del establecimiento de las hegemonías. La designación de un miembro del Superior Tribunal de Justicia dependía enteramente del Poder Ejecutivo, y lo mismo puede afirmarse de los juzgados inferiores y las fiscalías. El decreto por el cual se promulga la nueva Constitución de 1940 tiene el mismo estigma. Básicamente el único poder funcionando es el Ejecutivo, y la designación de los miembros del Poder Judicial dependía también de la voluntad del Ejecutivo. La Constitución Nacional de 1967, si bien con la participación activa de las fuerzas políticas y con un aparente reordenamiento genérico, tiene el mismo defecto. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia dependían de la designación o digitación del Poder Ejecutivo, el fiscal general del Estado y también los componentes menores de estas dos instituciones. Evidentemente que en el contexto de las constituciones del derecho positivo histórico instalamos simplemente las hegemonías en base al ejercicio omnímodo generalmente del Poder Ejecutivo.
Y si esta fue la estructuración del derecho constitucional histórico, obviamente los cuerpos normativos menores siguieron la misma línea. De ahí los regímenes formularios ortodoxos, basados en misterios por revivir un concepto del derecho canónico, o basados en las presunciones absolutas o relativas por utilizar conceptos propios de los regímenes escrituristas. Ese tren de situaciones obviamente cambia con la Constitución Nacional del 92, porque erige a un nuevo ser, el ser humano, digno de protección y razón de la justificación de la entidad llamada derecho. En adelante ya no somos números los ciudadanos, sino simplemente sujetos con roles que ejercen activamente su función de contralor y también la posibilidad de influir en las políticas públicas con base a estas nuevas orientaciones. Algunas propuestas que se me pide en esto versan sobre la administración de justicia. Y en esto hay que tener muy presente justamente el modelo de Estado. Una propuesta seria de justicia para el siglo XXI no va inmersa simplemente en declaración de principios rectores o de voluntad, sino principalmente de actitudes nuevas. El Paraguay necesita de propuestas claras que tiendan a concretar de eso que hablamos de la dignidad humana. El centro y motor del universo jurídico es el ser humano. Entonces, necesariamente deberíamos revisar los regímenes normativos que aún hoy rigen en los regímenes escrituristas. Probablemente la libertad probatoria, el libre razonamiento que se impone en la lógica del sistema penal imperante sea la promesa de este siglo. La morosidad judicial pasa por lo mismo. Yo creo que con las viejas recetas de simplemente aumentar el número de funcionarios o, en todo caso, tecnificar el sistema ya nos vende. 800 años de cultura tenemos en una tradición escriturista formularia y técnicamente el papel lo aguanta todo y ordena hasta mentalmente a que aguantemos un poco más y empujemos para atrás. La constitución de nuevos mecanismos de funcionalidad en la solución de conflicto pasa en adelante por nuevos niveles de gerenciamiento, actitudes nuevas, en donde el magistrado ejerce simplemente un fragmento del poder, el poder jurisdiccional. Razón por la cual la solución de los conflictos deberían plantearse vía de audiencia. La movimentación de los expedientes en el siglo XXI debería implementarse a través de un sistema informático que permita al litigante hacerlo desde su oficina, simplemente con la obligación de comparecer a las audiencias públicas y venir en la mano con una solución jurídica. Probablemente se me tilde de iluso. Esto es un poco difícil de realizar porque implica proyectar propuestas nuevas referidas a: tenemos el marco normativo, tenemos voluntad política, tenemos forma de ejecutar estos proyectos, tenemos el presupuesto. Probablemente un solo candidato no pueda tener respuesta absoluta a estos términos. Finalmente, un solo cargo es lo que se aspira y somos conscientes de que la intervención de un miembro quizás sirva de elemento catalizador hasta de proyectar una ilusión, pero finalmente va a ser producto de un cuerpo colegiado. La llamada de atención aquí está en que hay órdenes nuevos, hay orientaciones nuevas que precisamos acercar. Importa la gente, importa lo que tienen de percepción de justicia y finalmente importa que ese compromiso del servicio de justicia llegue a su beneficiario, el común de la gente. En proyecciones ideales contra la morosidad dije, no nos bastan simplemente aumentar el número de funcionarios, ver por qué aquellos trámites engorrosos y difíciles, donde el magistrado simplemente resuelve entre cuatro paredes, en adelante lo haga a visión pública. Probablemente, aún no coincidiendo con él, el común de la gente puede concluir que era posible entender
que esa era la respuesta. Y hasta podría estarse a cubierto de las presiones, porque sencillamente no resuelve en base al anonimato o escuchando una llamada de teléfono. Está sopesando las evidencias con presencia de partes. Y eso es, creo que, un avance a todo lo que es propuesta de justicia. El maestro Óscar Paciello, que es el mentor de este esquema de reforma, creo que nos lega un mensaje que resulta mucho más revelador que cualquier discurso que pretende presentar un proyecto. Y nos dice lo siguiente: no es suficiente que a la institución le demos el nombre de poder y pretendimos que de la noche a la mañana sus componentes sean príncipes valientes o llaneros solitarios, sino que confiramos al pueblo, por los conductos que fuesen, un efectivo control de su administración de justicia. Ese es un mensaje esclarecedor porque pinta la necesidad de actitudes nuevas. Walt Whitman, conocido como el poeta de la democracia, en una ocasión es interrogado en una universidad por un estudiante si cómo puede definir la democracia en términos sencillos. Él le responde: no puedo, no sabría. Entonces el estudiante, creyéndose con ventaja, le dice: entonces es un farsante. Se hace llamar el poeta de la democracia y no sabe una definición sencilla. Reitero, le responde él, no sé cómo hacerlo, porque esta no es una cuestión definible, sino cuestión de actitud. El que canta en democracia puede cantar como quiera, pero la contrapartida de escuchar lo que no quiere. El que hace poesías en democracia puede escribir como quiera, pero también la contrapartida adversa de respetar la opinión de los demás. Entonces, ¿cómo definir cuestiones que son en realidad de actitud? ¿Se es o no se es? Es un estilo de vida. La República del Paraguay, el tiempo apremia, me indican, en realidad nace en 1992, porque los principios republicanos están presentes, inmersos, y la necesidad de ir objetivando las normas, inclusive de fondo y forma, de los demás regímenes procesales, y también hace falta. En adelante precisamos proyectar una imagen de justicia que a su vez sea perceptible por el común de la gente. El juez íntegro, que puede estar entre nosotros, es uno más, pero en definitiva se caracteriza por su ecuanimidad y su decisión. Creo que esa es la proyección que precisamos. Probablemente algunos puntos haya dejado de lado. Creo que con las preguntas podemos hilvanar más respuestas, pero respetuoso del tiempo, señor presidente, terminé mi exposición. Muchas gracias, doctor Emiliano Ramón Rolón Fernández. Como usted sabe, usted tiene un reclamo, una denuncia formal que entiendo se le trasladó en tiempo y forma, por la cual también usted hizo un descargo en un expediente Juan Carlos Calvo y Hermes Rafael Zaguier sobre calumnia y difamación, en lo cual hubo un resultado no esperado por el denunciante. Entonces, como usted ya conoce la causa, nos gustaría que haga un breve relato de ella y luego de sus puntos de vista al respecto, doctor. Muchas gracias. Por respeto a las personas, no me hubiera gustado que se nombre al denunciante y también al patrocinante, que es un caballero, hoy día ya partió de este mundo. Pero ya que lo dijo, señor presidente, voy a explicar lo siguiente. Por una cuestión de trámite, en la época que fue juez de garantías, tuve un pequeño conflicto de trámite con el doctor Hermes Rafael Zaguier, razón por la cual en sucesivas actuaciones me inhibí. Como caballero, que yo reconozco que es un luchador por la justicia, se aproxima un día, pasado el evento, un tiempo después, y me pide disculpas. Hicimos las paces y me dice: no quiero que te inhibas más en adelante, porque lo mío fue un tema político y confundí con tu labor, y por favor, yo contigo tengo garantías. Cuando litigue, definí como quieras, pero no te inhibas más. Desde ese tiempo levanté la inhibición. Probablemente el contexto de la denuncia en un caso tenga que ver con lo mismo.
Pasado el tiempo, por lo visto se planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y el proceso no tenía ministros en la Corte, razón por la cual se integra con los miembros de tribunales de apelación. Empieza por lo civil, encontraron 2 miembros y por último, como presidente de sala, integro yo como tercer miembro. El litigante, los maestros del derecho saben que en una acción de inconstitucionalidad se notifican las integraciones y luego de quedar firme sin protesta de partes, recién se resuelve el conflicto. Y ese fue el mismo tenor. Hay inexactitudes en la denuncia, datos disparejos. Yo tengo documentos, presidente, que creo que se arrime como descargo, en los cuales se menciona con toda claridad que en realidad los preopinantes fueron la gente de lo civil. Hice mi voto responsable y objetivo, conforme a la construcción jurídica, en donde decidimos entre todo que no hay lugar en una acción de inconstitucionalidad, porque simplemente no hay sostenimiento de la acción pública por parte del fiscal, razón por la cual no hay posibilidad de que el juez ordene una investigación porque no hay existencia de acción. En ese mismo orden, la Corte Suprema de Justicia en el año 2014 define un conflicto, declarando por vez primera la fortaleza de la solución que acabamos de explicar, razón por la cual también voy a agregar en su momento como descargo. Tengo aquí los documentos, presidente. No sé si hay más puntos. Sí, ¿Pasó algo? sí, doctor. No, en relación a este tema, usted tiene el legítimo derecho a agregar los documentos como hacemos con todos los candidatos. Va a formar parte de su legajo y se va a interpretar como un descargo. Creo que usted también recibió copia de una denuncia bastante larga que entró a través de las vías, donde le acusan de 2 cosas, ¿verdad? Una de ellas es de la inexactitud de la fecha de su nacimiento, ¿verdad? Y a partir de ese dato, el denunciante presume que usted está mintiendo en razón de que esto lo hizo en su perfil de Facebook, en la postulación que hizo para la Corte, y que entonces habría una falsedad en los datos proveídos, ¿verdad? Y naturalmente queremos escuchar su opinión, doctor, al respecto. Muchas gracias, presidente. El deseo de transparencia es lo que nos mueve para este evento y estar presente en este recinto de control. Y todo lo que se haga en ese sentido me parece excelente. Simplemente quiero acotar algunas realidades. Mi nombre es tal como lo dijo el presidente, nacido en la comunidad de Escobar el 5 de enero de 1955. Mi formación estudiantil, universitaria, aquí están maestros míos, saben de que en realidad no hubo ninguna fuga de identidad ni nada parecido. En realidad se objetaron otras cuestiones más también, entre ellos que probablemente no sea escribano, porque en el escaneado del Consejo de la Magistratura y que obran en la página oficial creo que cometieron un error. La parte frontal de mi certificado de estudio dice abogado, pero la parte trasera dice escribano. Es un contrasentido. Les aclaro que tengo los 2 títulos y ambos de la Universidad Nacional de Asunción. El título de abogado recibido en 1982, creo que también hay un problema de identificación o de claridad en la denuncia, porque dice, yo juré en realidad en los primeros días de diciembre, prácticamente a una semana de haber concluido mi carrera. En aquel tiempo, y solo por recordar, no se olviden, señores, que el requisito era o certificado de estudio o título. Todos sabemos que el título se entrega un año después. Y eso es un desfasaje conceptual de quien hizo la denuncia. Me achacan el hecho de que juré antes de tener el título. No era requisito en aquel tiempo, hoy creo que es el título. Muchas gracias, doctor Quiero Rolón. continuar porque hay temas sobre el punto. Sí, cómo no, doctor, adelante. También me dicen que hay un desfasaje documental. Creo que el Consejo de la Magistratura había admitido ciertos errores. Hasta hay un postulante que había dicho que tiene 82 observaciones a las notas y a los conceptos que el Consejo de la Magistratura cargó en la página. Yo no tuve la necesidad de hacer esas salvedades porque sencillamente el presidente clarificó
que los documentos están a la vista y pueden mirarlo. Debo admitir, sin embargo, una cuestión. También revisado los antecedentes documentales, vi que una partida de nacimiento que en su momento se presentó cuando intentaba ser juez de primera instancia, consta en 1956. Ustedes saben que el asentamiento de los datos es responsabilidad del oficial público, a veces se nos escapa, en cuyas circunstancias tenemos las herramientas procesales, jurídicas, para plantear las rectificaciones. Yo solamente les puedo dar seguridad de que la matriz en los registros públicos son las reales, 5 de enero del 55. Y si hay una constancia que está errónea, probablemente yo sea el principal interesado de corregirlo. Y no lo duden, lo voy a hacer. Muchas gracias, doctor. Una más. Dice, este señor viola el artículo 254 de la Constitución de las incompatibilidades, por cuanto que en el 2010 lo nombran representante por el Paraguay ante el Mercosur y en el 2008 lo nombran representante por el Paraguay ante la Corte Penal Internacional conforme al acta 28 del 7 de julio del 2008. Hasta la presente fecha es miembro titular de la Asociación de Magistrados y consideran que estas son incompatibilidades que riñen con lo dispuesto en el 254. Con toda certeza, señor presidente, no soy miembro de la Asociación de Magistrados. Migración es la institución. He trabajado en todo este tiempo con AINCO, representante de la Corte Suprema de Justicia en muchos eventos internacionales y también representante de la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y Penitenciario. Creo que los espacios de mi tiempo los dedico a la función jurisdiccional en hora de la mañana. De 7 a 13, el profesional que litiga me encuentra. Y probablemente a la docencia y a otras actividades institucionales que no tienen ninguna remuneración, lo hacemos a pulmón y porque creemos que eso es lo que corresponde a una actividad profesional institucional. Entonces, presidente, creo que está claro, no tengo nada que decir, no soy presidente, no soy miembro de la Asociación de Magistrados. Muchas gracias, señor Emiliano Rolón Fernández. Voy a pasar a leerles entonces, habiendo hecho esas declaraciones, las preguntas que le dirige el Tribunal de Honor y luego las preguntas que está redigiendo la ciudadanía. El Tribunal de Honor. En el momento que vive el país, ¿cree usted que nuestra población está incurriendo ya en un estado psicológico de terror ocasionado por el delito? Es importante definir el concepto de infundir el terror. ¿Qué medidas recomendaría usted para evitar que la población sea azotada por este síndrome? Evidentemente que los acontecimientos que ocurren en el norte del país constituyen una preocupación de todos. No creo que ninguno de nosotros seamos ajenos a esa inquietud, a ese temor, a la falta de seguridad, motivantes todo, a lo mejor, del paso de una transición muy pesada, desde una verticalidad férrea hasta un modelo de libertad. Existen mecanismos, el deseo de ocupar los espacios políticos por el terror, también es una realidad constante en la vida del ser. La lucha por nuestros espacios, la lucha por nuestra seguridad, la lucha por un devenir mejor para nuestro país es un compromiso de todos. Organismos de seguridad, organismos de decisión y organismos republicanos que tiendan a fortalecer esa idea del ser. Parece un discurso un poco lírico, pero no creo que haya una receta absoluta que nos plasme con realidad cuál es el mecanismo más efectivo para lograr erradicar ese espacio temor. Las instituciones democráticas, republicanas y de Estado social de derecho se debilitan aún, o están débiles aún, a prácticamente 23 años de la vigencia de la Constitución Nacional, estableciendo un orden nuevo. Es lógico que sea así. La necesidad de ir ajustando nuevas teorías y doctrinas que afiancen las instituciones y principalmente el deseo ferviente del respeto a la dignidad humana exige actitudes nuevas.
creo que la respuesta un poco genérica y vaga quizás se adecua a los objetivos propuestos, presidente. Gracias, doctor Emiliano. Tenemos dos preguntas que coinciden, una de dos ciudadanos presentes. Dice lo siguiente: ante la información emitida por algunos medios de comunicación de que la terna ya está hecha y que usted es el candidato del presidente de la República, ¿qué opinaría de la injerencia política dentro del Poder Judicial? La segunda, en el mismo sentido, dice: sea falsa o no dicha noticia, ¿cuál es su opinión sobre este tipo de acuerdos políticos materializados antes de que concluya el proceso de selección de integración de terna llevado adelante por el Consejo de la Magistratura? En su opinión, ¿dicho acuerdo violentaría o no el procedimiento establecido en el 264 de la Constitución? Gracias, presidente. Al término de la reunión informativa que tuvimos en el Consejo de la Magistratura no hace mucho tiempo, dos medios radiales me entrevistan en el mismo tenor y yo les respondo hoy en el mismo sentido. Hoy solamente somos postulantes, no hay favoritos. Confiamos en la probidad del Tribunal de Honor, en la excelente presentación del Consejo de la Magistratura y venimos confiados en nuestras propuestas. Pero más allá de esa seguridad, absolutamente no tenemos. Nadie tiene la certeza, no creo entre los 51 que pueda decir soy el candidato. Sencillamente este es un proceso evaluativo en donde presentamos nuestro mejor ropaje, a lo mejor nuestro mejor perfume, nuestra idea y nuestra proyección, pero la palabra la tienen ustedes. Ustedes elaboran la terna y aquí no existe favoritos, es la percepción que tengo. Estoy absolutamente en contra de las injerencias políticas en el Poder Judicial. La politización de la justicia o la judicialización de la política es uno de los males endémicos que tiene el Paraguay. El ejercicio fragmentario del poder que se presenta en el ámbito legislativo, ejecutivo o judicial obliga a que en los propios estamentos se corrijan los defectos y errores. Si es un problema político, bueno, tendrá su canal de solución en el Congreso. Si es un canal judicial, el respeto a la privacidad y a la dignidad humana exige el juzgamiento. Tarea para la cual somos conscientes y estamos entrenados gracias al país. Gracias, doctor Rolón. Una pregunta al Tribunal de Honor. ¿En qué casos, según la Constitución, puede declararse el estado de excepción? ¿A qué órganos del Estado corresponde su declaración y con qué limitaciones? El estado de excepción, como su nombre lo indica, procede en los casos de que haya una conmoción interna grave o un peligro exterior. El país está amenazado. Razón por la cual el Congreso Nacional toma los aprestos y en realidad atribuye una serie de actuaciones extraordinarias posibles a los órganos de seguridad. Con la salvedad que en la brevedad posible el juez debe cerciorarse de la legitimidad de privaciones de libertad, etcétera, en los cuales se asumió. Es decir, de alguna manera la situación de crisis llamada conmoción interna o exterior genera esta perspectiva extraordinaria. Como es extraordinaria, no depende del órgano jurisdiccional en principio, pero con la necesidad del Contralor Republicano de las actividades públicas por parte del magistrado. Gracias, doctor Rolón. Yo tengo una pregunta que viene precedida de un comentario jurídico. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Si a su criterio una resolución del Tribunal de Apelación en lo penal se encuentra viciada de nulidad por no expresar el sentido del voto de sus 3 miembros, ya sea por unanimidad o por mayoría, corresponde otorgar el recurso de nulidad interpuesto contra la misma, pese a que dicho recurso no se encuentra expresamente previsto en el ordenamiento legal, vale decir el Código Procesal Penal, en caso de que considere inoficiosa e improcedente esta interposición de recurso, ¿qué remedio procesal otorgaría al justiciable que tiene derecho al debido proceso?
En realidad, presidente, me trae algunas incógnitas iniciales su propuesta, porque técnicamente no sé de qué resolución se trata, no sé el sentido de los votos y cómo concluir sobre lo desconocido. ¿Sería irresponsable de mi parte mencionar una respuesta sobre algo que me viene y desconozco? Podría ser afirmativa o negativa la respuesta o neutra, porque definitivamente no tengo ninguna mención a vista. Muchas gracias, doctor Rolón. Otra segunda, estas que les estoy leyendo vienen del público, ¿verdad? Considerando que en el fuero civil y comercial, a los efectos de garantizar el saneamiento del sistema, se acepta la procedencia del recurso de nulidad ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pese a que dicho recurso no se encuentra expresamente previsto en la norma procesal correspondiente. ¿Por qué no resultaría aplicable también al fuero penal la misma solución? ¿Qué principio jurídico debería prevalecer? ¿El derecho a un debido proceso o el respeto a las formas procesales? Al diseñar el mecanismo constitucional establecido como paradigma, he mencionado que en la línea histórica el verticalismo era la regla y creaba tendencias para el afianzamiento de las hegemonías. En contrapartida, en 1992 tenemos otra forma nueva de concebir el derecho, que pasa por la racionalidad amplia y libertad probatoria. Técnicamente, el contralor de la gestión pública en solución de conflictos, constitucionalmente hablando, si observamos el esquema republicano en adelante, también debería seguir esas líneas. Cualquier parangón o mezcla entre los dos es peligroso y artificioso. Como muestra, les digo, un ejemplo, la excepción de inconstitucionalidad. Esta es una disposición tradicional legislada en regímenes constitucionales verticales y por ordenamientos ortodoxos y dogmáticos como el Código Procesal Civil. En esta normativa dice que el acto procesal debe proseguir y se hace un stop definitivo para que el juez espere la resolución de la Corte Suprema de Justicia y define el conflicto. Y esto es antagónico con los esquemas republicanos, porque definitivamente nos caracteriza la continuidad de los actos procesales y que el acto procesal no se disocie de la solución. Después de todo, el Estado tiene un compromiso ineludible: concretar la sanción dentro de un plazo razonable, porque si no lo hace, hay impunidad. Entonces, en las largas jornadas que hacemos por todo el interior de la República, trabajamos en este tipo de eventos y explicamos que el concepto republicano exige que al terminar el acto procesal, a menos que la Corte Suprema de Justicia suspenda a través de una decisión, debe dictarse la solución al conflicto. Porque definitivamente el pueblo espera una respuesta positiva o negativa a la suerte de ese ciudadano protegido, mentor del Estado Social de Derecho que es el imputado. No sé si responde en general. Sí, yo creo que sus respuestas serán evaluadas oportunamente, y hay una tercera pregunta, pero que está atado a un expediente particular en el cual usted intervino. Sí, además es muy larga la pregunta y si usted no tiene el expediente no puede responder, por lo tanto me exonero de leerla sin perjuicio que después le entregue, y si usted quiere hacer una aclaración obviamente tendrá la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Doctor Emiliano Rolón Fernández, el funcionario del Poder Judicial debe trabajar 8 horas. En su caso, ¿serían 8 horas de atención al público? Definitivamente creo que la optimización de las tareas, la puesta al día de los casos a través de una prontitud en el manejo, exige, si hace falta, que prolonguemos, asentemos a las 8 horas. Pero ojo, este no es el único tema. Tendríamos que tener un estudio completo de cómo implementar esto, qué normativas se ven afectadas, porque hay una discusión hoy entre la ley de la función pública, que para algunos no rige en el ámbito judicial, qué aspecto normativo, qué impactos a corregir y eventualmente qué políticas públicas asumir para que ese tiempo de prolongación sea óptimo. Nosotros somos muy afectos
en la República del Paraguay porque nos suena bien al oído, simplemente igualemos todos. Pero ojo, inclusive para cercenar un bosque en el contorno hace falta estudio de impacto ambiental. Debemos procurar que en adelante, como también ese sujeto que se llama funcionario es sujeto de derecho, tenga el contralor de nuestras actividades. Y finalmente convenimos que sí hace falta, y si con ello vamos a optimizar el trabajo, y el pueblo tendrá respuestas a sus inquietudes. Enhorabuena. Muchas gracias, doctor Emiliano Rolón. ¿Qué opinión tiene sobre el derecho a la privacidad de los hombres públicos, autoridades y servidores públicos? El derecho a la intimidad es una de las garantías sustanciales que se nos concede a cualquier persona, razón por la cual quizás es la justificación máxima del Estado de Derecho. Thomas Hobbes había instalado un lema que en realidad decía que cualquiera sea el objetivo que le asignemos al Estado, hay una que es indiscutible, su derecho a la búsqueda de la felicidad. La proyección y la justificación de un Estado proviene justamente para dar satisfacciones al pueblo. Después de todo, el Estado no es más que un ente ideal, creada para concretar nuestros afanes y nuestros fines. Definitivamente con ello el ámbito de la privacidad es de la máxima expresión. Ahora bien, ¿qué alcance tiene esa proyección de búsqueda de la felicidad, del respeto a la privacidad? En tanto en cuanto que no se transfiere a la función pública. El común de la gente debe saber el comportamiento público, las declaraciones, la ética, el manejo de su funcionario, y no solamente del funcionario judicial. Aquí tenemos muchos problemas en que creemos que solamente el juzgador debe ser el impoluto. Esto es un principio constitucional que rige o regiría para todos los poderes del Estado. ¿Cómo andamos por otras fuentes? Ese es el problema. Muchas gracias, doctor. Usted había integrado una terna para Corte Suprema en oportunidad del intento de reemplazar la vacancia dejada por el doctor Wildo Rienzi, que se había jubilado. Y en esa condición y amparado en ese derecho había planteado ante el magistrado de Feria Neri Joel Kunzle un recurso de amparo para evitar el cumplimiento de una resolución de la Corte para que reasuman en aquel entonces el doctor Fernández Gadea y Bonifacio Ríos Ábalo. La consulta es qué alcance tuvo esa medida y qué pasó finalmente con eso, en qué estado se encuentra el expediente. Gracias, presidente. En realidad no fue una acción de amparo, fue una acción ordinaria autónoma de nulidad. En su momento, y acá están respetables miembros de la Corte, exmiembros de la Corte Suprema de Justicia del maestro Encina, en su momento se nos convoca para una vacancia específica, la vacancia Wildo Rienzi. Tardó años en resolverse, hasta que en otro momento procesal estos distinguidos caballeros creyeron que era el momento de ocupar una vacancia que estaba establecida y sencillamente por una resolución de lo contencioso administrativo se declaran prácticamente dueños de esas vacancias y nos dejan de lado. Cercenado en mis derechos, atropellado en realidad, porque simplemente de ser componente de una terna paso a ser no considerado si se cumplía esa disposición del Tribunal de Cuentas. Razón por la cual realicé una acción autónoma de nulidad y pedí al juez que cese en sus efectos esa disposición administrativa. Y así lo fue. Desde ese tiempo hasta ahora, contingencias, inhibiciones y recusaciones hizo que el expediente no se mueva. Quedó en la medida cautelar. Muchas gracias, doctor. Última pregunta. En caso de ser designado ministro de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué haría para establecer una línea correcta de interpretación del sistema penal, habida cuenta la diversidad de criterios de los jueces? En mis largas jornadas por el interior, formativas a magistrados, fiscales, estudiantes,
Cuando me hablan de cuestión de criterio ya me pongo en crisis, porque creo que la construcción jurídica es única. Hilvanando los principios rectores republicanos de Estado Social de Derecho y de concreciones dogmáticas, la respuesta la tenemos toda vez que hagamos bien la construcción jurídica. Creo que el criterio es un resabio inquisitorial detrás del cual se escudan aquellos que no quieren compartir una opinión. En el sistema penal las decisiones se asumen por deliberación, basado en el concepto republicano de que la gente espera una respuesta de su juzgador. Y ahí tenemos un grave problema. Las estructuras escrituristas que todavía rigen sirven como anclaje a la evolución del modelo penal vigente, porque todavía el sistema de preopinión se instala en el régimen penal. Entonces, no se extrañen que haya una acordada de la Corte Suprema de Justicia que diga, contrariando la construcción jurídica de la Constitución Nacional y el orden procesal, cuando llegue un expediente a Tribunal de Apelaciones en lo penal, mencionen el nombre del preopinante. ¿Qué preopinante puede haber en un principio deliberativo? Tenemos problemas todavía en la dogmática. Es obvio que a 22 años del nacimiento de un esquema nuevo, en comparación con 800 años de cultura inquisitiva, tengamos este tipo de problemas. Pero definitivamente, permítame, presidente, yo creo que en esto estamos todavía en el nacimiento. Hay que evolucionar. Muchas gracias, doctor. Me acaba de llegar una pregunta del tribunal, creo que será la última. La acción autónoma de nulidad del Código Procesal y el recurso de revisión del proceso penal, ¿tienen el mismo objeto e iguales consecuencias a su criterio? A mi juicio no. Y voy a empezar por el recurso extraordinario de revisión. Si bien este mecanismo de corrección de los fallos jurisdiccionales está establecido o está delineado en el procesal penal dentro del contexto de recursos, en realidad en doctrina se discute su naturaleza jurídica. En primer término, no es un recurso, y no puede serlo porque definitivamente hay una sentencia pasada en calidad de cosa juzgada. En segundo término, no puede ser acción, porque sencillamente hubo un proceso que terminó también. Definitivamente, el recurso extraordinario, porque así dice su nombre de revisión, el más extraordinario de los recursos, en realidad simplemente es un mecanismo de enmendar errores notorios, cuando la justicia republicana se ve complacida ante tanta evidencia. Suele ponerse como ejemplo doctrinario, por ejemplo, que se le juzgue a A persona y se lo condene por la muerte de B, pero pasados los años y en cumplimiento de condena B aparece. Nada más evidente, entonces sencillamente se corrige el defecto y con toda presteza y en forma oral la Corte Suprema de Justicia debería restituirle en su libertad. Tenemos problemas de la implementación todavía del orden penal. Cuando el juicio se plasma para ser oral, tenemos problemas en la fase previa, etapa preparatoria e intermedia, con regímenes engorrosos y difíciles, escrituristas. Una sola etapa es la oral, la etapa del juicio oral precisamente. Y tenemos otra deficiencia en la etapa de los recursos. Los recursos deberían ser tramitados en forma oral y es un mecanismo de control eficaz para que las apelaciones generales o especiales sean resueltos con igual dimensión. En el año 2004, cuando fui responsable del área técnica en lo penal, si mal no recuerdo, me pidieron mi opinión sobre esto de la oralización de todas las etapas y lo di en términos afirmativos. El Contralor Republicano debe hacerse sentir no solamente en los juzgamientos de primera instancia, sino también de segunda y con más razón aún en la Corte Suprema de Justicia. Creo que hay otra pregunta subyacente. La verdad que creo que no, doctor. La pregunta decía, la acción autónoma de nulidad del Código Procesal y el recurso de revisión del procedimiento penal tienen el mismo objeto e iguales consecuencias, y creo que las ha respondido. Claro, sí. Bueno, doctor Emiliano Rolón Fernández, como hacemos todas las veces, le agradecemos mucho su participación, su presencia, su apoyo al proceso, su paciencia para responder preguntas
Y mientras recibimos al siguiente postulante, lo despedimos con un caluroso ¿Puedo aplauso. decir una palabra? Sí, claro, doctor, adelante. Quiero terminar mi exposición recordando, creo que oportunas palabras de Michel Foucault, que decía que los individuos piensan, conocen y valoran dentro de la epísteme vigente al tiempo que les toca vivir. Las estructuras están condicionadas por ese mismo método. Entonces, si estamos en un esquema republicano, de Estado social de derecho y de principios democráticos, actitudes nuevas nos corresponden a todos. Queremos un Paraguay mejor y es la línea. Muchas gracias, doctor. Lo despedimos con un fuerte aplauso.